Cuando era niño disfrutaba como muchos de ver series animadas protagonizadas por animales que, con el tiempo, definieron mi personalidad y predilección al considerar ciertos valores, coraje, confianza, amor, etc., como partes integrales de la concepción de lo que ahora significa para mí persona. Y sí, yo también quería ser el Ranger Rojo. Pero en fin, que esto no se trata de mí. Estoy hablando del antropomorfismo, o sea, dotar a personajes no humanos de características humanas, y más específicamente quiero acercarme a través de esto a los videojuegos. En este punto, ya estarán pensando en algunos ejemplos: Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot, Sonic the Hedgehog, Donkey Kong y por ahí va la lista. Star Fox es uno de los grandes de Nintendo, y digo uno porque comparte el podio con Metroid, Zelda, Mario, Donkey Kong, Kirby, en fin, mucho del staff del primer Super Smash Bros. Pues bien, es en la literatura donde la antropomorfia se instaura y más específicamente constituyendo a la fábula como género literario. Y aquí viene el punto de quiebre, lo que ocurre como un primer acercamiento al videojuego Star Fox, son los animales protagonistas. Por esto y una serie de relaciones que me propongo explicar, Star Fox funciona como una fábula. Antes que nada, para entender mejor qué es una fábula, veamos ciertos elementos previos. En el diccionario de retórica y poética María Moliner encontramos sobre el tema que se trata de un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de la naturaleza humana en general. Primero, es un género didáctico, es decir, que enseña o se vale de elementos estilísticos formales para dicho propósito. Segundo, contiene representaciones, generalmente antropomórficas, de valores humanos que conducen a una enseñanza, lo que nos lleva a un último punto, una moraleja, o crítica de un elemento, por lo general un vicio de la sociedad. Veamos pues la historia del Roman de Renard, uno de los precursores de la fábula de aproximadamente el siglo XII francés. Esta presenta las aventuras del zorro Renard y su contrapartida el lobo Isengrin, en donde Renard es un personaje astuto, pícaro, tramposo, que se aprovecha de sus cualidades sobre los demás. Y no es porque sean zorros que estoy haciendo una comparación. Volvamos al juego. Star Fox, en términos globales, cuenta la historia de cómo el personaje de Fox McCloud se enfrenta junto a sus amigos, compañeros de aventura, a Andros, un mono gigante, cuyo nombre significa hombre en griego, quien pretende destruir y apoderarse del sistema Lylat para moldearlo a su antojo. Hasta ahí, nada nuevo, es decir, el personaje del héroe que se enfrenta al villano y a través del periplo logra sobreponerse al mal, siendo este primero la representación de la bondad, rectitud y todos los buenos valores que se nos antojen de ahí para arriba. Y su contrapartida es, sus antivalores. Veamos pues las equivalencias. Por un lado, el zorro, Renard, la palabra zorro en francés, se vale de artimañas para salirse con la suya y su acérrimo rival, el Ken de su Ryu, es un lobo. Por otro lado, Fox McCloud, zorro en inglés, se vale de sus artimañas, en este caso valiéndose de su nave, el Airwing, para vérselas contra sus rivales, entre los cuales está el antiequipo Star Wars. Creo que ya pueden ver hacia dónde voy. Sin embargo, esto no es más que una metáfora. Veamos pues otros elementos. Si algo fue innovador para la época de Star Fox fue su motor gráfico, el SFX o Super FX, incluido en el cartucho, que logró representar las tres dimensiones para el desarrollo de un nuevo formato de videojuegos de naves. Pues verán, los juegos de naves hasta el momento nos presentaban una historia como pretexto para aventarnos a dar y esquivar disparos y encontrarnos con los jefes finales para darnos más disparos, pero la nave estaba allá, en la pantalla. Si la destruían, nada te vinculaba a ella, todos eran una versión más o menos elaborada del Defender, el Galaga y el Galaxy. Y es que no solo era asombroso para la época, sino que también otorgó a Nintendo un medio por el cual la narrativa podía transformarse en algo más, es decir, un medio didáctico, una forma de dar a entender algo que va más allá de los disparos a las naves. En este juego no solo manejabas una nave, sino que en realidad la estabas piloteando. Más tarde, en la integración al Nintendo 64, el juego poseía la opción de una perspectiva de cabina, lo que le agregaba más realismo y dificultad. Pero más allá de la perspectiva y jugabilidad, lo que este elemento aporta es la capacidad de utilizar esa didáctica para hablar de los personajes. Cuando el juego comienza ya ha ocurrido el conflicto,
Estamos en medio de la guerra y nos lo muestra a partir de un texto narrado, al estilo de las introducciones de Star Wars. Y luego es en el transcurso de nuestro recorrido que vamos conociendo a los personajes que, a pesar de tener personalidades arquetípicas, podemos verlos caer en batalla, podemos herirlos con nuestros disparos o vernos incapaces de ayudarles, cosa que cambia la ruta que nos lleva a uno de los posibles finales. Quiere decir que, por ejemplo, tenemos a Falco, un compañero algo detestable que siempre compite con nosotros, pero es solo cuando pasamos por ciertos planetas que logramos sentir el tipo de rivalidad que tenemos con él. En otras palabras, Star Fox lleva, mediante la forma en la que nos narra la historia, al género shoot 'em up a otro nivel. Así que estos personajes están conscientes de su rol y de sus objetivos, y nosotros estamos ahí, conociéndolos poco a poco, y muy a pesar de que al final vayas a cobrar el cheque, porque sí, que la parte superficial del juego va de que eres un mercenario y que por eso reúnes a tu equipo, pues a pesar de esto, Star Fox y el Star Fox Team luchan contra el avance desmesurado de la tecnología, esa que está representada en el mono, le hace evolución, que quiere desarrollar el sistema Lylat a su antojo. Y esto no es más que la historia de la revolución contra una dictadura, la civilización barra barbarie, un término de la literatura que tomé prestado aquí y que analizaré más a fondo en un futuro video. Esto es lo que termina de integrar el juego con su amplio acervo de elementos didácticos para su desarrollo, tanto mecánico como ambiental, y aquí hace aparición la música. ¿Recuerdan lo que mencioné de Star Wars? Me refiero específicamente a cómo la música aporta aún más a la construcción de estos elementos, porque tanto Koji Kondo, con su amplio conocimiento de la música clásica e influencia del cine, como Hajime Wakai, con su previa experiencia en bandas sonoras, nos logran transmitir la profundidad del espacio. O la importancia de un personaje. O bien la trascendencia de un momento impactante. Se nota aquí cómo la banda sonora amplía y justifica la aventura como algo realmente épico, muy al estilo saga espacial. Ahora, ¿qué tal si recapitulamos? El videojuego Star Fox ofrece un contenido didáctico, es decir, que a partir de los recursos formales del gameplay genera un desarrollo argumental que va hacia algún lado, o en otras palabras, nos enseña. Dependiendo de la ruta que llevemos, veremos un final ligeramente diferente, que sí, a la final son solo dos. Que resumidas cuentas nos muestra, como en muchos juegos de Nintendo, cómo el valor y el arraigo a nuestro origen nos permiten sobreponernos a lo que sea. Le hace moraleja. Es un juego para niños, no en plan Dora la exploradora, sino que se basa en personajes fundamentales para hacernos parte del relato. Un relato básico, pero un relato que al final construye una idea básica del mundo y nosotros mismos, que nos hace mejores. Puede que suene nostálgico, pero al final del día espero que valga la pena recordar y rejugar en lo posible, no solo este, sino también volver un poco la cabeza hacia los títulos de épocas en las que el formato estándar no había plagado a la industria del videojuego. No es acerca de los retos, no es acerca de ir en contra de la industria, sino que tal vez por el afán de ver y querer nuevos juegos, estamos dejando de disfrutar un poco los elementos que consolidaron lo que ahora tenemos. Juegos como Star Fox, no necesariamente de esta época, porque en la actualidad hay varios juegos con su estilo e identidad propia, o que se aventuran a usar elementos realmente diferentes a la fórmula tradicional. Como decía, son juegos como Star Fox los que instauran un lenguaje, es decir, una forma de comunicar, y aportan a la forma que toma el videojuego como elemento de creación. La fábula de la literatura contribuyó con elementos que consolidaron al género a partir de las necesidades de su época. Escrita para moralizar o desarrollar la perspectiva del mundo de los jóvenes, y así como Miyamoto dijo al referirse a una de las entregas de este juego, personalmente creo que Star Fox es un juego realmente divertido. Si te paras a jugar, creo que, por ejemplo, un niño de enseñanza primaria que juega sin ninguna idea preconcebida lo disfrutaría. Además, es un título estupendo para jugar entre hermanos, por ejemplo. Es en ese sentido que Star Fox es uno de varios juegos que constituyen su género, básicamente lo que la fábula es a la literatura.